titulada Sistema Nacional Anticorrupción. Para esto solicitamos la presencia en el presidium de la diputada Cecilia Romero Castillo, la licenciada Lourdes Morales, el maestro Juan Pablo Castañón y el doctor Enrique Cárdenas. Le comunicamos a nuestro querido auditorio que la doctora Lourdes Morales Canales es doctora en Ciencia Política por la Universidad de la Sorbonne en París. Obtuvo su maestría en Comunicación Política en la Universidad de París I y la licenciatura en Comunicación en la Universidad Iberoamericana. Fue directora de Alianza Cívica de México y participó en el Foro Ciudadano de Oaxaca. Es profesora asociada del Centro de Investigación y Docencia Económicas, CID, donde actualmente dirige la Red por la Rendición de Cuentas. El maestro Juan Pablo Castañón es presidente del Consejo Coordinador Empresarial desde diciembre del año de 2015. Es licenciado en Actuaría por la Universidad Anáhuac del Norte y maestro en Administración de Empresas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM. Ha participado en organismos de representación empresarial desde 1985, participó durante más de 25 años en Coparmex, donde fue presidente nacional entre 2012 y 2015. Fue socio y consejero de Canacintra y de Canaco durante más de 12 años. Desde 2004 apoya como presidente del patronato a la Casa Hogar Santa Eduviges, dedicada al cuidado y formación de niñas y niños desprotegidos de la región del norte del estado de Sinaloa. El doctor Enrique Cárdenas Sánchez es doctor en Economía por la Universidad de Yale en Estados Unidos, obtuvo su maestría en Economía en la misma institución académica y la licenciatura en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Fue director de Análisis Económico en la Unidad de la Crónica Presidencial en la Presidencia de la República durante 1983 a 1986. Se ha desarrollado como docente en diversas instituciones académicas y actualmente desempeña el cargo de director ejecutivo del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, AC. Es miembro del Comité Técnico de Evaluación compuesto por 7 miembros para seleccionar las quintetas de aspirantes al Instituto Nacional Electoral. Contamos también con la presencia de la diputada Cecilia Romero Castillo, quien fungirá como moderadora de esta mesa. Y sin más preámbulos, para dar inicio con esta mesa titulada Sistema Nacional Anticorrupción, yo cedo el uso de la palabra a la diputada Cecilia Romero Castillo. Soy senadora, por eso no sé cómo hacerle. Muchas gracias por esta presencia y por su participación en este segundo panel. Quiero decir que hay en la Cámara de Senadores radicadas una serie de iniciativas presentadas por senadores de Acción Nacional y por algunos otros senadores de distintos grupos parlamentarios. El objetivo de este foro es precisamente enriquecer esas iniciativas que ya están presentadas en Cámara de Senadores y en Cámara de Diputados también alguna, y que fueron entregadas a nuestros ponentes para que nos enriquezcan con sus posicionamientos, con sus críticas, que finalmente enriquecerán el debate que se está llevando a cabo en las cámaras. Lo que pretendemos con este foro es alzar la voz y alzarla junto con quienes están como panelistas con nosotros para que se acelere y se agilice la dictaminación de estas iniciativas, porque
ciertamente no es solamente el cumplimiento de una agenda parlamentaria, sino el cumplimiento de una obligación constitucional que tiene el Congreso mexicano de aprobar este Sistema Nacional Anticorrupción antes del 27 de mayo de este año. Para esta segunda mesa les hemos pedido a nuestros panelistas que critiquen, que expongan, que expresen con la libertad, por supuesto, que respetamos y agradecemos, esta iniciativa presentada por el Partido Acción Nacional en Cámara de Senadores y que necesitamos, por supuesto, a la brevedad dictaminar y en su momento aprobar para mandar a la Cámara de Diputados, discutirla, enriquecerla, aprobarla y poder ir teniendo completo el entramado de lo que son las leyes básicas secundarias de este Sistema Nacional Anticorrupción. Quiero decir también que esa es una de las razones por las cuales en este foro no estamos llevando a cabo preguntas o interacción con el público. Nosotros, los que estamos como público de ustedes, somos los encargados de dictaminar estas iniciativas. Aquí hay legisladores, hay asesores, hay personas que conocen del tema y que seguramente podrán ayudarlos a enriquecerlo. Pero el objetivo de este foro es escuchar la discusión, la opinión, la crítica que entendemos siempre constructiva de todos ustedes a estas iniciativas. Y a los asistentes al foro decirles que, por supuesto, les vamos a hacer llegar a todos aquellos que se hayan registrado adecuadamente la versión estenográfica de todas estas mesas, porque han contenido material, que contienen, y seguramente el resto de las mesas así lo tendrán también, material muy importante para llevar a cabo nuestro trabajo. Así que les agradecemos mucho y sin más preámbulo le voy a dar la palabra a la licenciada Lourdes Morales de la Red por la Rendición de Cuentas. Muchas gracias por su presencia. Muchas gracias. Pues agradezco enormemente la invitación a este foro y celebro mucho que se estén haciendo estos espacios de discusión. Creo que no solo son saludables, sino necesarios. También celebro que se esté haciendo paralelamente otro foro en las Comisiones Unidas. Creo que en toda la ruta que hemos visto de las normas y leyes que tienen que ver con transparencia y acceso a la información, así como el Sistema Nacional Anticorrupción, pues hemos encontrado aliados muy solidarios en la Comisión de Participación Ciudadana y Anticorrupción que creo que no se han dado en otros momentos. Entonces también celebro que esta discusión se esté dando con estos senadores porque han mostrado no solo voluntad política, sino capacidad de consenso, y eso es pues básico para sacar este paquete de normas que se está discutiendo. Pues bien, aquí vamos a discutir el marco normativo que se deriva de la creación del Sistema Nacional Anticorrupción. Creo que fue un acierto y un logro hasta cierto punto de consenso y de diálogo por diversos actores de la sociedad civil el haber cambiado esta idea inicial que tenía el Ejecutivo de crear un solo órgano para el combate a la corrupción y avanzar hacia la creación de un sistema. La reforma que creó el sistema pues se aprobó en mayo del año pasado y esta reforma mandata la creación de dos leyes que son centrales para la operación del sistema y una serie de reformas, un paquete de al menos 20 legislaciones que supongo que en el curso de las discusiones pues habrá que trazarse una ruta para que esto pueda lograrse. Sin duda, ustedes saben que hace unas semanas se optó a través de un grupo de organizaciones y de instituciones académicas por presentar una propuesta de Ley General de Responsabilidades que se decidió presentarla vía iniciativa ciudadana bajo el nombre 3 de 3. Esto pues hay que hacerse cargo de las consecuencias, nos ha generado que entre la población se piense que lo que se está promoviendo es solamente la publicidad de las declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal, cuando en realidad esta ley es la que mandata la reforma constitucional y se refiere al rediseño del sistema de responsabilidades públicas.
Sin embargo, algo positivo que se está generando es que hay un debate en la sociedad, un debate que no se tenía. Hay una serie de actores, inclusive en los estados, en los municipios, que no estaban discutiendo esta agenda y ahorita se está discutiendo, y creo que esto como sociedad pues es muy positivo. Ojalá y esta propuesta sirva de insumo para la discusión que ustedes tendrán. En ningún momento se está pensando en sustituir la función de los legisladores, evidentemente zapatero a tus zapatos, para eso están ustedes, para que lo puedan discutir de manera adecuada y darle la técnica jurídica que se requiere. Sin embargo, sí me gustaría comentar algunos aspectos que hicieron posible esta propuesta que coordinó de manera magistral el CEI y Enrique Cárdenas aquí presente. Bien. Lo primero es que ustedes no van a encontrar en esa propuesta una definición de corrupción. ¿Por qué? Porque se optó por distinguir aquellas conductas que pudieran ser propensas a generar un acto de corrupción y que pudieran ser sancionables. Además, se trata de distribuir competencias, de involucrar a los particulares que pues sí tienen un área de discrecionalidad normativa, vamos a decirlo, y que también estaban considerados en la reforma que crea el sistema, y que esta ley general estableciera la prevalencia sobre otras leyes. Aquí pues había dos rutas: si se hacía una propuesta maximalista, como lo fue la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, o una ley en donde se establecieran las bases para que también abarcaran los 3 niveles de gobierno, y pues optó por esta ruta. También se buscó incluir a aquellos actores que no tienen un cargo público, pero que ejercen algún tipo de poder, o sea, que tuvieran una posición de influencia. Por ejemplo, piensen en el modelo Marta Sagún, que no fue electa, pero ejercía algún tipo de poder. Y también los equipos de transición, pensemos en el modelo Videgaray, ¿no? Esos equipos que reciben recursos públicos y que pues no tienen una forma en la cual la responsabilidad les sea exigible, ¿no? Otras cuestiones, pues esta ley se construyó, la propuesta de ley se construyó bajo el principio de fortalecer la parte de la investigación y conjurar el riesgo de, por decirlo de alguna manera, el lavado de responsabilidades, como sucede. No es que no tengamos instituciones, no es que no tengamos leyes, pero sí hay unos espacios que las hacen hasta ahora pues ineficientes. Por otro lado, también se buscó que en estas facultades de investigación pudiéramos seguir la ruta del dinero, por ejemplo, no solo a través de la inspección, la visita domiciliaria, poner excepciones a los secretos bancarios y fiscal y hacer auditorías a las declaraciones. Y en este sentido, tomando el 3 de 3, se acordó en ese primer momento, aunque sería bueno que se volviera a discutir, que no fueran forzosamente públicas, pero sí que hubiera un mecanismo de verificación del contenido. Porque si se hace una declaración patrimonial diciendo que la mitad de mi patrimonio fue donado, pues bonito asunto, ¿no? Hay que ver, o sea, la veracidad, ¿no?, y el origen para que tome sentido que esta declaración para evitar el enriquecimiento ilícito de los funcionarios. También se incluyó la figura de los testigos protegidos con esta posibilidad de la reducción de sanciones en la colaboración de las investigaciones. Me preocupó un poco la exposición de algunos comisionados del INAI en este sentido el día de ayer, en los otros foros, porque pues no se está tomando en cuenta la posibilidad de que estas personas puedan coadyuvar en el combate a la corrupción bajo el principio que estas leyes se han propuesto, en el cual pues, la corrupción no es un asunto de individuos, sino de redes, y entonces al hacer este mecanismo en el cual los testigos protegidos son coadyuvantes de la investigación, pues se pueden desmantelar de manera más eficiente las leyes.
También se promueve la política de integridad, algo que señaló ayer la senadora Rojas sobre sí, sin duda hay que irse por la sanción, pero sobre todo también por la prevención y la corrección. Y la política de integridad es muy importante, con unos aspectos mínimos que debería tener esta política de integridad también por parte de los actores privados, y no por ello decir que si alguien ya tiene una política de integridad, pues entonces no va a ser corrupto, ¿no? Evidentemente no, pero que se tenga como requisito el que haya esta política de integridad. Y finalmente, pues se propone que exista la denuncia anónima, que haya la coadyuvancia en la investigación y que haya diagnósticos para detectar estas redes de corrupción. Entonces, estos son algunos de los aspectos que trae esta propuesta. Evidentemente hay cuestiones que han generado un poco de polémica, como la propuesta del bien proveer que tendría la sala especializada del Sistema Nacional Anticorrupción, porque hay quienes dicen que desde el punto de vista jurídico no podría mandarse a rehacer la investigación, pero esto se propuso a partir del modelo, por ejemplo, electoral, en el cual el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación puede pedirle al INE que mande nueva información para tener más solidez de los casos. Y pues habrá otras que sin duda generarán debates que considero saludables y que pues ojalá y sí tomen en cuenta que esto se hizo para evitar el lavado de responsabilidades, ¿no? Por otro lado, se ha consensado hasta ahorita, no a manera de propuesta de ley, sino a manera de principios básicos, contenidos que debiera tener la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Pues en este sentido, el punto de partida también es evidentemente la facultad de investigación de los órganos internos y externos de la administración pública, la construcción eficaz de pesos y contrapesos entre las instituciones, incluyendo de manera destacada algo que el senador Rufo impulsó mucho, que es la participación ciudadana. Y al hablar de participación ciudadana no me refiero de la participación decorativa, sino de la participación efectiva en el sistema. Y el diseño y la puesta en marcha de un secretariado técnico capaz de generar metodología para medir el fenómeno de la corrupción y evaluar avances y retrocesos en la materia, obtener y producir información sobre la política anticorrupción. En este sentido, sé que el doctor Cárdenas va a profundizar más en la lógica de estas instancias, pero yo nada más mencionaría que, tal y como lo establece el texto constitucional, el comité coordinador tendría al menos 6 atribuciones orientadas a la planeación, discusión y aprobación de la política nacional anticorrupción, como son el establecimiento de mecanismos de coordinación con las instituciones integrantes del sistema, el diseño y promoción de políticas públicas anticorrupción, la determinación de los mecanismos de información, bases y principios para la coordinación con las autoridades de fiscalización y control, la elaboración de informes, estaría planeando al menos 1 o 2 al año, la aprobación y emisión de recomendaciones y la supervisión y ejecución de las mismas. En el Comité de Participación Ciudadana, el texto constitucional señala que habría 5 ciudadanos y se está proponiendo que el comité coordinador esté encabezado por uno de los miembros de este Comité de Participación Ciudadana. Es lo que en el manifiesto anticorrupción que suscribimos 40 organizaciones hemos llamado la séptima silla, y pensamos que en el comité coordinador estaría no solo, como lo establece el texto constitucional, la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación, la Fiscalía Especializada en Materia de Corrupción, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial y el presidente del Comité de Participación Ciudadana. El doctor Cárdenas les puede abundar sobre cómo estamos proponiendo que se elija al miembro y cómo serían los mecanismos de votación.
Y por último, en cuanto al secretariado técnico pues, se ha propuesto esta figura que podría llamarse el Coneval de la corrupción. Es decir, una figura central para la operación del sistema que, además de ser el apoyo operativo de la mesa rectora, habría de concebirse como una instancia técnica que produzca la metodología indispensable para medir y dar seguimiento a los fenómenos de corrupción sobre la base de indicadores aceptados y confiables. Ayer el comisionado Guerra hablaba de la importancia de los indicadores, sin duda, pero pues creo que primero habría que avanzar sobre el diseño del funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción y después ya pues pasar a la parte de los indicadores. Entonces, sin duda hay muchos integrantes de la red. Esta propuesta de los consensos mínimos se ha hecho hasta ahorita a través de las instituciones y organizaciones que participaron también en la elaboración de la ley general y se está consensando entre los diversos miembros de la red por la rendición de cuentas. Como saben, es complejo, hay 75 instituciones públicas, organizaciones sociales y académicas, y algunas cuestiones que les han preocupado y que también habrán de discutirse después son, por ejemplo, los mecanismos de designación y los mecanismos de remoción, ¿no? En caso de que alguien actúe contrario a derecho y que también pueda ser pues, la responsabilidad exigible. Y también pues otros aspectos que eviten que se creen o se perfeccionen nuevas instituciones y que los efectos sean limitados, como por ejemplo en materia de prevención, todo lo que tiene que ver con el servicio profesional de carrera, que habrá que ver con el nuevo diseño de la Secretaría de la Función Pública, o bien las facultades de investigación que tenga la Auditoría Superior de la Federación a través de las nuevas facultades que le da la reforma que crea el Sistema Nacional Anticorrupción. Entonces, bueno, pues yo hasta ahí lo dejaría y espero que sea de utilidad. Muchas gracias. Por supuesto que seguramente estamos detectando en la exposición de la licenciada Morales una serie de datos muy concretos y precisos sobre este material que ya existe en el Congreso Mexicano, específicamente en el Senado de la República, y nos parece pues muy valiosa la aportación que hoy se reitera ciertamente en algunos de los puntos que usted menciona, y seguiremos entonces. Muchas gracias, licenciada, con el doctor Enrique Cárdenas, al que le agradecemos también su presencia entre nosotros. Gracias, doctor. Muy buenas tardes, tardecitas ya. Muy buenas tardes y muchísimas gracias al grupo parlamentario del PAN, tanto del Senado como del Congreso, por la invitación para estar con ustedes. Y bueno, comentarles, a mí me gustaría atacar como 3 puntos del día de hoy. Por un lado, el hacer ver que efectivamente pues hay muchas organizaciones que estamos muy preocupados por el tema de la corrupción, que se demostró el año pasado desde las negociaciones cuando se estaba hablando del sistema como tal, la reforma constitucional, y comentarles también que sepan ustedes que este numeroso grupo de personas e instituciones se mantuvo trabajando en los meses pasados y que siguen trabajando hasta este momento. ¿En qué sentido? Bueno, primero para la elaboración y consenso de este manifiesto que mencionó la doctora Morales hace un momento, después mantenernos trabajando para darle concreción a ese manifiesto, es decir, cómo podríamos aterrizar en las 2 leyes pilares que componen el sistema de acuerdo con la reforma, tanto la del sistema como tal, como también la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Ustedes quizás conozcan la lista de personas que participaron. Déjenme decirles también que están listadas en la iniciativa ciudadana, que está en la ley 3 de 3, ahí vienen los nombres, pero quizás algo que no se dice ahí es que todos ellos participaron con la mejor de las disposiciones en un esquema de reglas de Chatham House, que quiere decir que no se vale decir quién dijo qué ni la afiliación de quién dijo qué. Hubo 2 integrantes adicionales a los que están mencionados ahí, que pidieron no poner su nombre porque son funcionarios públicos, que también fueron
consultados y participaron, de hecho, y no voy a decir quiénes son, evidentemente, e incluso fue rebotada ya, diferentes versiones fueron rebotados, incluso con funcionarios del Poder Ejecutivo también, con empresarios y con otras personas que estuvieron fuera de este grupo. Entonces, quiero participar con ustedes de que no solamente fue el grupo que sale ahí, sino un poquito más amplio, siempre con la mayor de las libertades y contribuyendo cada quien con su expertise. Como ustedes ven, hay un grupo plural, no en términos ideológicos, sino también y sobre todo en términos de visiones de lo que había que hacer, desde litigantes que están en la práctica profesional hasta pues académicos, expertos, digamos, más teóricos si quieren, tanto del derecho como de lo que es rendición de cuentas. Entonces, bueno, pues que ustedes conozcan la forma como se elaboró este trabajo de las dos leyes o de las dos iniciativas que deben de pasar, esperemos muy pronto por el Congreso, como ustedes están promoviéndolo. Con relación, me gustaría también hablar un poco de por qué una va como iniciativa ciudadana y la otra no, que también me han preguntado por ahí. Y bueno, quiero decirles que lo que yo creo, yo hablo por mí, pero bueno, la verdad es que vimos las oportunidades como llegaron, y si bien había posibilidades diferentes, se escogió así, porque por un lado vemos como de ninguna manera se trata no se pretende de ninguna manera sustituir al Congreso en su función. Eso me gustaría dejarlo muy claro. Sino, por ejemplo, con la iniciativa ciudadana, sino realmente ejercer un derecho que el propio Congreso otorgó al permitir esta posibilidad por un lado, y por otro lado marcar una diferencia que me parece importante en los términos siguientes, que se trata de una participación ciudadana que construye, que ayuda a proponer cuestiones concretas, a construir instituciones, no irse a la calle para hacer cosas, sino cosas concretas, consensuadas y sobre todo pues de la mayor seriedad como es esta. Entonces, no es que se trate de sustituir al Congreso, desde luego que no, sino más bien al revés. Yo les diría, somos sus aliados, véanos como sus aliados, que estamos recogiendo mucho del malestar social que está allá afuera. A mí me toca estar mucho, ahora sí, juntando firmas, estoy en eso, aquí traigo mi paquete por si hay quien no haya firmado. Entonces, lo que quiero decirles es que buscamos que ese malestar social que ustedes saben existe pueda ser de alguna manera encauzado positivamente hacia la construcción de instituciones y de leyes. Eso por ese lado. Y por el otro lado también, dado que la ley del Sistema Nacional Anticorrupción está ya pues consensuada realmente en su contenido, y pues yo creo que se las tenemos que enviar a la brevedad hoy mismo, para que ustedes tengan esos puntos que tengan ustedes, y a todo el Senado, ¿verdad? Digo, darle a conocer esos puntos de acuerdo, que también tomó un rato generar, créanme, pero que pudieran, la importancia de generar las dos al mismo tiempo fue que pudieran hablarse una a la otra. Es decir, tienen que ser consistentes una con la otra, y así son estas dos posibilidades. Es el mismo grupo de personas que participó en una y en la otra, pero siempre trabajando, pensando en que hubiera este engranaje de las dos. Ahora sí, ese sería el primer tema. Segundo tema que quisiera yo tocar con ustedes es en cuanto a la Ley General de Responsabilidades. Ya mencionó Lourdes algunos de los elementos distintivos. Me parece que también desde el punto de vista, digamos, que nosotros vemos es que se están creando pesos y contrapesos, se están creando incentivos que me parece dejan de ser perversos, que hubo muchísima discusión, créanme que hubo muchísima discusión de cómo hacerle para alejarnos de los tipos tradicionales penales y más bien irnos por las conductas que se consideran como de corrupción. Lourdes, medio lo tocaste, pero te brincaste la bronca que hubo ahí, pero digamos, el tema es complicado, y bueno, ya ven ustedes los tipos de personas que estaban. O sea,
cómo separas una cosa con la otra, y bueno, se optó porque nos vamos por responsabilidades administrativas y definir cuáles son las graves, y después ya entonces te vas a la parte penal. Eso me parece que es un elemento central de la propuesta que ojalá sea considerada. Sabemos que es controvertida, sabemos que habrá opiniones encontradas, como las hubo dentro del grupo, pero que finalmente, después de horas y horas, y con un interés, pues creo que súper genuino, de decir qué es lo que mejor conviene para lograr el objetivo, se llegó a este acuerdo. Por lo que valga el acuerdo, digamos, se los paso así, por lo que valga el acuerdo, creo que sí es importante. Y en ese tono también, el hecho de, digamos, la riqueza que tuvo el grupo es que había personas metidas en la parte de administración pública, en gobernanza pública, y personas más juristas, digamos, y litigantes. Esta mezcla me parece que fue fundamental para el resultado que ustedes tienen ahí. No es una visión exclusivamente de abogados, o no es una visión exclusivamente de administración pública, ciencia política, sino que convergen, y ese es quizás lo mejor, convergen estas visiones diversas para tratar de generar el andamiaje jurídico, pero de una verdadera política pública de lucha contra la corrupción. Ese me parece que podría ser quizás la ganancia mayor de una propuesta de esta naturaleza. En cuanto al Sistema Nacional Anticorrupción como tal, a la propuesta que les estaremos enviando, fue menos complicada, la verdad. ¿Por qué? Pues porque ya más o menos habíamos hablado de ese tema antes, y porque tiene menos aristas complicadas. Bueno, sí, no dejó de tener sus cosas, pero la verdad es que fue menos difícil. ¿Qué son las cosas que están claras para esto? También lo dijo Lourdes, es fundamental. La participación ciudadana que se está viendo ahí no es decorativa, pretende ser absolutamente importante en cuanto a su injerencia, porque al final de cuentas, como bien decía Mariana Becerra hace un rato, se trata de incorporar a la ciudadanía, se trata de que la sociedad misma participe, por un lado. Por el otro lado, también se buscó, y ustedes lo verán en el escrito, pero ahora les cuento, que la manera de selección, o sea, estas personas que estén ahí no son representantes de la sociedad civil, que quede clarísimo, no son representantes, no serían representantes, simplemente serían miembros de la sociedad civil que por un método que ahora les cuento, están ahí, pero no son representantes, no son, ¿sí me explico? O sea, por ahí no va. ¿Qué son? Son personas interesadas, conocedoras, que quieren dar lo mejor de ellos mismos o ellas mismas como pues, para que esto jale. Entonces no se abroga ningún tipo de representación de nada. 1. 2. ¿Cómo pensamos que puede ser una buena propuesta de selección? Para quitarle las cuotas partidistas y demás. Bueno, en la primera vuelta, que los 6 miembros del Sistema Nacional Anticorrupción oficiales, digamos, las 6 sillas, ellos nombren a 10 personas notables, digamos, esos 6 nombran a 10 personas que llamamos en la propuesta comité de selección, quienes a su vez nombrarían a las 5 personas del comité de participación ciudadana. O sea, es una doble manera, ¿no? Pero sí viene de la parte oficial, o sea, viene de los representantes del sistema, se nombra a 10 y esos 10 nombran a 5. Y esos 10 del comité de selección también nombran a quien va a ser el presidente de esos 5 y quién debe ser el presidente del Sistema Nacional Anticorrupción, que duraría solamente 3 años. Y llegas, como diría, perdón, ¿y te vas? 3 años y te vas. Bueno, 3 años y te vas. La idea es no generar ningún tipo de malos entendidos, ni de estas cosas de protagonismo específico, por un lado, y por el otro, que se aboque realmente a resolver las cosas. Entonces, los demás sí estarían 6 años, los demás estarían 6 años escalonados, pero el presidente sería la propuesta que se ha nombrado incluso por estos 10 notables, digamos, que serían escogidos por estas otras 5 personas. Ese es, digamos, ahí, como ustedes pueden ver, estamos tratando de respetar, por un lado, la jerarquía de quienes
componen el sistema, por otro lado, el hecho de que no hay representación y que las personas van como personas que lo que tienen que defender es su propio prestigio público y su credibilidad pública, y de eso se trata, pero no son representantes de nada. Ese es, digamos, uno de los elementos importantes. El otro elemento, y ya con esto ya se me va el tiempo, les cuento, sería el tema de lo que en el grupo llamábamos el Coneval de la corrupción. Es decir, este secretariado técnico que reúna información, que reúna estudio, que reúna toda la inteligencia posible para generar instrumentos, indicadores que permitan evaluar constantemente cómo va la política anticorrupción y que permitan también, y es importante mencionar, que permitan también generar, así como el viajero frecuente, ¿no?, la tranza frecuente, por decir. Es decir, ¿dónde están aquellos elementos que se están repitiendo? O sea, que ahí genere inteligencia y que podamos dar recomendaciones, si bien no vinculantes, pero sí que se puedan dar recomendaciones concretas de cómo mejorar la prevención de la corrupción. Porque no solamente se trata de atacar al que ya corrompió, ¿no?, la prevención. Entonces, nos gusta pensar un poco como en el esquema del Coneval, que ha sido tan exitoso, porque tiene esta independencia, genera los indicadores, claro que pasan por su consejo, pasan por el consejo coordinador y incluso por el de participación ciudadana también, pero digamos, ahí hay un cuerpo técnico que está ajeno a la cuestión política, digamos, de cada quien, y de esa manera puede tener mucha eficacia en términos de la información que estaría generando para la política nacional anticorrupción y una evaluación de cómo va y que sea independiente esa evaluación. Entonces, si ustedes consideran, digamos, es como ese modelito del Coneval que ha sido bueno, lo estamos pasando también a la parte del consejo del secretariado técnico. Pues yo quizás aquí me gustaría dejarlo. Repito, estoy muy contento de estar aquí con ustedes y ojalá esto pueda ayudar a que podamos juntos pues construir un sistema nacional anticorrupción que tanto se necesita. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Saben ustedes lo que es SAFE? Bienvenido, Juan Pablo Castañón. Nos da mucho gusto que nos acompañes y vamos a pasar a las conclusiones, pero no lo haremos, por supuesto. Nada más comentar en agradecimiento al doctor Cárdenas sobre la perfectibilidad de las leyes. A veces decimos, si no está metido esto y esto y esto y esto, no vale. Y no puedo dejar de evocar una expresión, me parece muy importante, del Papa hoy en Ciudad Juárez, donde decía que cuando se está negociando y se está tratando de construir, todos debemos estar dispuestos a perder algo de lo que traemos en nuestro bagaje para que al final ganemos todos. Y creo que en eso estamos y pues muy valioso todo lo que nos han venido a decir. Bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias. Adelante. Muchas gracias a nombre del Consejo Coordinador Empresarial y los organismos que lo conforman. Agradezco mucho la invitación a este primer Foro Nacional Anticorrupción. Agradezco a la mesa directiva del Senado, a los senadores Juan Carlos Romero Hicks y a todos ustedes, y saludo a la diputada Cecilia Romero Castillo, muchas gracias Cecilia, a Lourdes Morales, al doctor Enrique Cárdenas y a la senadora Laura Rojas. Muchas gracias, perdón por la llegada safe. Estábamos en la celebración del 80 aniversario de la Confederación de Trabajadores de México. Se prolongó un poquito el acto, aquí muy cerquita, pero era muy importante acompañarlos y como empresarios hacerles sentir que las empresas pues vamos juntos, trabajadores y empresarios, que en la construcción de un México moderno tenemos que seguir yendo juntos, haciendo cada quien lo que nos corresponde. Casi ha pasado un año de la aprobación de las reformas constitucionales para crear el Sistema Nacional Anticorrupción y fue un gran paso el que se dio en abril del 2015, producto de un clamor ciudadano y un logro en gran medida de una sociedad civil comprometida
que no ha dejado de presionar y hacer propuestas viables e integrales en este frente. Un paso en el camino que no solo es el correcto, sino que es indispensable para renovar la esperanza y la viabilidad de un México de legalidad, de justicia y de convivencia pacífica. Se trata de afincar los cimientos de un país más próspero e incluyente, con justicia para todos, con certeza jurídica para el desarrollo cívico y el emprendimiento económico y social. Por un México que reactive el círculo virtuoso de la confianza que es indispensable para la unión en lo esencial y el progreso de toda sociedad humana. Hoy estoy aquí en representación del sector empresarial, pero venimos todos juntos para reiterar el llamado a nuestros legisladores para que completen en tiempo y forma lo iniciado y lo demandado por la sociedad, para refrendar el compromiso de consolidar este proceso de regeneración de la vida pública en México. El combate a la corrupción y la impunidad es prioridad en la agenda pública del país. Es una estructura institucional que brinda y que puede brindar y debe brindar confianza, certeza jurídica y convivencia pacífica entre todos los ciudadanos. Porque la confianza institucional de nada nos sirve, la confianza en nuestras instituciones es para abonar en la justicia, en las leyes para que éstas se cumplan y en el combate frontal contra la corrupción y la impunidad. Ninguna forma, ninguno de nuestros esfuerzos en otros ámbitos será suficiente para la construcción de esta nación que todos anhelamos. En esta asignatura de las leyes secundarias de la reforma al Sistema Nacional Anticorrupción, la consigna es muy clara: honrar los principios, objetivos y alcances establecidos en la Constitución. La base es la coordinación efectiva entre los 4 pilares del sistema: la Secretaría de la Función Pública, la Fiscalía Anticorrupción, la Auditoría Superior de la Federación y el nuevo Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Todo ello para que la prevención ahorre dinero de todos los mexicanos y los delitos sean sancionados con oportunidad, además del debido resarcimiento de los daños. El Sistema Nacional Anticorrupción, en conjunción con el eje de transparencia, debe derivar en la profesionalización del servicio público, acceso real a información de los gobiernos, Contraloría con participación ciudadana, así como medios efectivos y seguros de denuncia. En especial, necesitamos que haya sanción efectiva, administrativa y penal, e inhabilitación para todos los involucrados en actos de corrupción. Que contemos con procesos eficientes de declaración patrimonial y de posibles conflictos de interés, así como su control efectivo para detectar casos de enriquecimiento ilícito, con material suficiente para fundamentar las consecuencias. Esa será la prueba de que estas reformas funcionan: abatir la impunidad con que se comete y se reproduce la corrupción, el abuso y la arbitrariedad. Necesitamos pasar de los escándalos mediáticos a averiguaciones previas y procesos judiciales puntuales para los casos que se conocen y los que permanecen en la opacidad de delitos bien tipificados. Hay que ir más allá de la corrupción en abstracto. Debemos contar con medios eficaces para prevenir, detectar y sancionar el tráfico de influencias, el cohecho, la extorsión, el fraude, la prevaricación o la malversación de los fondos. Debe darse viabilidad al recurso de extinción de dominio para actos de enriquecimiento ilícito, a la par que la Auditoría Superior de la Federación fiscalice prácticamente en tiempo real y audite las cuentas públicas en estados y municipios. La reforma da a esa instancia del Poder Legislativo la facultad para auditar más del 90% de los recursos que ejercen las entidades federativas y los municipios.
donde en muchos casos hoy existe gran opacidad y la presunción de que se cometen importantes malversaciones. Es preciso asegurarnos de que esto realmente se cumple. Las reformas deben dar paso efectivo a la revisión de las cuentas de partidos políticos, sindicatos, fideicomisos e incluso empresas que manejen dinero público. Hay que verdaderamente abrir el cauce a la imposición de sanciones a particulares vinculados en actos de corrupción, incluyendo la inhabilitación para participar en adquisiciones, disolución o intervención de empresas contratistas, además de la reparación de los daños, lo que es debido. Muy importante, necesitamos un tribunal especializado, fortalecido y profesional, capaz de resolver en tiempo y forma y con total independencia los expedientes graves de faltas administrativas. Por último, queremos hacer hincapié en la iniciativa de ley ciudadana que estamos promoviendo con diversas organizaciones de la sociedad civil, conocida popularmente como la Ley 3 de 3, que complementa lo anteriormente dicho. Nos hemos comprometido públicamente a coadyuvar para recabar 120,000 firmas exigidas para asegurar su revisión legislativa. Sin embargo, pedimos a los legisladores que sin esperar a que se completen las firmas, se sumen a este proyecto, que lo incorporen a la plataforma para el procesamiento de la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Se trata de complementar y llevar a un nuevo nivel la reforma anticorrupción, al incluir un instrumento de cambio contundente, convertir la demanda ciudadana de 3 de 3 en una obligación jurídica, declaración patrimonial, de interés y fiscal como requisito sistémico para ejercer la función pública, la representación social en todos los poderes y órdenes de gobierno, y a nuestro juicio también para todo candidato a cargos de elección popular. Además, esta iniciativa ciudadana contiene un capítulo de integridad de las empresas, el cual se construyó a partir de las mejores prácticas internacionales. Se retoman los fundamentos del Código de Integridad y Ética Empresarial desarrollado en el seno del Consejo Coordinador Empresarial por todos los organismos que los componen, para establecer estándares delimitando responsabilidades administrativas y un régimen de sanciones para personas físicas y morales que sean parte de actos de corrupción. Queremos reiterar en esta oportunidad que el sector asume con autocrítica y compromiso su corresponsabilidad en la reproducción de prácticas de corrupción, al igual que en la parte que nos corresponde en las soluciones. Amigas y amigos, señores legisladores, consolidar el Estado de Derecho y terminar con la corrupción es un desafío de todos nosotros, de todos los mexicanos, no solo del sector público ni de un gobierno. No estamos ante fenómenos aislados, sino frente a prácticas sistémicas profundamente enraizadas en los distintos ámbitos de interacción de la sociedad y entre ésta y sus gobiernos. Pero es tiempo de pisar el acelerador a fondo, haciendo cada quien lo que nos corresponde, desde nuestra propia responsabilidad y compromiso con el México de hoy y con la visión de futuro. Por nuestra parte, impulsando prácticas de ética e integridad en las empresas, fomentando la cultura de la legalidad en la sociedad y propiciando una sociedad activa, vigilante, exigente y comprometida, actuando con testimonio. Al Poder Legislativo, con todo respeto, lo llamamos a corresponder con la aprobación de la legislación necesaria, sin matices, sin concesiones. No podemos fallar. El Sistema Nacional Anticorrupción será la prueba de fuego de este periodo ordinario de sesiones, lo que la sociedad espera de ustedes, lo que nosotros estamos dispuestos a hacer desde nuestra parte. Es tiempo de generar confianza
Y para eso se requiere de acciones concretas. Ya no basta la retórica, la promesa o la queja. Hay un camino trazado, hay que seguirlo con paso firme, con decisión republicana. Llegó el momento, el camino comienza precisamente con el establecimiento de una arquitectura jurídica e institucional para pasar de los escándalos a los frenos y los castigos a la corrupción. No podemos decir que México se reforma a fondo mientras no cumplamos con este pendiente que tenemos con la sociedad. Es la prueba de nuestra voluntad de cambio y en eso estamos comprometidos como empresarios. Gracias. Agradecemos mucho la participación de Juan Pablo Castañón y le paso la palabra a la senadora Laura Rojas para que haga las conclusiones de esta mesa, por cierto, muy, muy fructífera para todos. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Ceci. Pues en primer lugar lo que quisiera, la primera gran conclusión me parece de este panel es que hay una enorme coincidencia con respecto a los planteamientos de nuestros ponentes y las iniciativas que los grupos parlamentarios del PAN hemos presentado aquí en el Senado de la República. Por eso no voy a ahondar en lo que ya se ha comentado, en las cosas puntuales que se mencionaron sobre el Comité de Participación Ciudadana, sobre la séptima silla, sobre el Secretariado Ejecutivo, que también tenemos exactamente la misma visión y está plasmado en nuestras iniciativas. Lo que sí me parece también de celebrarse, pues es esta idea aquí dejada ya de manera muy evidente sobre que la regeneración de la vida pública, como lo dijo Juan Pablo Castañón, es una tarea de todos. Y la verdad es que celebro este compromiso y esta autocrítica de los empresarios de subirse al barco de manera plena, pero también el compromiso que desde hace mucho tiempo tienen las organizaciones de la sociedad civil, como la Red por la Rendición de Cuentas, el Centro Espinosa Iglesia. Entonces, eso es muy importante porque tanto el trabajo que estamos haciendo a nivel legislativo, pero sobre todo lo que viene después de que estén aprobadas las leyes, es decir, la revisión de la implementación de estas leyes y de las nuevas facultades que van a tener las nuevas instituciones que comprenden el sistema, va a necesitar de que esta coordinación entre organizaciones de la sociedad civil, académicos, expertos académicos y legisladores, como los responsables de la fiscalización, de la supervisión de las acciones del Poder Ejecutivo y de los órganos autónomos, pues no pare aquí, ¿no? O sea, digamos, este es el arranque, este es el inicio. Las leyes son solamente una primera parte en la tarea de combate a la corrupción, es decir, todos sabemos que con las leyes no se cambia, las leyes por sí mismas no se cambia la realidad, sino que hay que implementarlas y para eso se va a requerir después pues muchísimo trabajo. En cuanto a lo que yo creo que lo que yo recojo también de esta mesa con respecto a lo que va a ser la tarea ya de dictaminación de las dos leyes generales y de las 3 reformas que nos marca como plazo la Constitución para máximo en mayo tenerlas listas, es tener claro cuál es el objetivo primordial o último, mejor dicho, del sistema. Y lo comentaron aquí algunos de ustedes brevemente, también lo he leído en muchas de los textos que han publicado expertos y demás, que es que el objetivo del sistema el objetivo último tiene que ser disminuir los niveles de corrupción en el país. Y lo vuelvo a decir porque de pronto volvemos a caer en estas discusiones en donde se le da, o parece que se le da nuevamente un peso mayor al enfoque sancionador o punitivo. Entonces, es muy importante que haya un equilibrio entre las dos partes, sanción, pero también prevención. O sea, las dos partes son igualmente necesarias y tiene que haber un equilibrio y ese principio, ese criterio, mejor dicho, creo que lo tenemos
que conservar o tener presente durante todas las semanas que vienen en la elaboración de las leyes: prevención y sanción, políticas de integridad y mecanismos eficientes para la investigación y para la sanción. O sea, todo es parte de lo mismo. Y creo que el enorme reto técnico que tenemos en la elaboración de las leyes también es la vinculación entre las propias leyes, de tal manera que digamos que una se hable con la otra, ¿no? O sea, que realmente sean complementarias, la del sistema, la de responsabilidades y luego la de fiscalización, por supuesto, y el tribunal, etcétera, y las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. No me voy a detener a hablar sobre la Ley 3 de 3 porque es el panel que sigue, la Ley de Responsabilidades tiene su propio panel, entonces creo que ahí es donde se tiene que abordar el tema. Me quedo con la parte que tiene que ver con el sistema y sí me parece también importante, muy importante destacar esto que se ha pedido de ampliar los sujetos obligados en las leyes, ¿no? Y este es transversal, porque es en la del sistema, es en la de responsabilidades, en la de fiscalización. Ampliar los sujetos obligados a partidos políticos, sindicatos, me parece fundamental, ¿no? O sea, tienen que estar absolutamente todos los actores que, como se dijo por Lulú, tienen algún espacio de poder o, como lo dijo Juan Pablo, manejan algún tipo de recursos públicos. Por supuesto, el tema de protección a denunciantes también lo tenemos muy presentes, así como todos los otros mecanismos de denuncia ciudadana y participación ciudadana en general, los mecanismos de designación y remoción y el servicio profesional de carrera. Bueno, creo que estas serían mis reflexiones sobre las principales conclusiones que creo que nos podemos llevar de este panel, además, por supuesto, de los textos que espero que nos puedan compartir para poderlos revisar de manera más puntual y tenerlos presentes durante todo el proceso de dictaminación. Muchas gracias. Agradecemos mucho, muy amables. A todos y cada uno de los miembros de esta mesa. Muchísimas gracias.